Durante semanas, la madre entraba y salía del hospital sola. Sus hijos nunca llegaron. Lo que no sabían es que ella estaba observándolo todo. Durante 10 días, estuvo hospitalizada. Nadie notó su ausencia. A sus 74 años, Esperanza caminaba lentamente por los pasillos del Hospital General, cargando su bolsa de medicinas y su corazón roto. Sus hijos tenían mucho trabajo, siempre mucho trabajo, pero mientras ellos construían sus excusas, ella construía algo más poderoso. Una última voluntad que los dejaría en ruinas para siempre. Porque hay madres que no se quejan, solo esperan. Y cuando una madre sabia deja de esperar, la justicia llega en silencio. Hola mi querida familia de abuelas sabias y fuertes. Antes de descubrir esta historia que va a partir su corazón, pero también llenarlo de la justicia más silenciosa y devastadora, elevemos nuestros corazones en oración. Padre Celestial, tú que acompañas a cada madre en su hora más solitaria, bendice a todas las madres enfermas que han esperado una visita que nunca llegó. Que esta historia abra los ojos de aquellos hijos que creen que las madres pueden esperar para siempre. Que entiendan que el tiempo de una madre es limitado, y que cuando se agota, ya no hay segundas oportunidades. Amén. Querida familia, ¿hay algo más doloroso que estar enfermo y solo? ¿Hay algo más cruel que abandonar a una madre cuando más necesita el amor de sus hijos? Lo que acaban de escuchar es solo el comienzo de una historia que cambiará la manera en que ven el tiempo que pasan con sus madres. Esperanza Morales, de 74 años, había sido diagnosticada con insuficiencia cardíaca 6 meses atrás. No era una enfermedad terminal inmediata, pero sí era una condición que requería cuidados constantes, revisiones médicas frecuentes y, sobre todo, compañía. Sus hijos, Gabriel y Fernando, habían recibido la noticia con preocupación aparente, pero esa preocupación se había desvanecido rápidamente cuando se dieron cuenta de que cuidar a una madre enferma requería tiempo, paciencia y sacrificio. Lo que no sabían es que durante esos 6 meses de abandono, Esperanza había estado tomando la decisión más importante de su vida. Una decisión que los destruiría cuando finalmente se dieran cuenta de lo que habían perdido. Si alguna vez han visto a una madre esperar una visita que nunca llega, si han sentido el dolor de ver a una abuela sola en un hospital, o si simplemente creen que el amor filial no debe tener horarios, esta historia es para usted. Prepárense para descubrir que algunas madres no mueren de enfermedad, mueren de soledad, y que esa soledad puede convertirse en el arma más poderosa para impartir justicia. Todo había comenzado en marzo de 2024, cuando Esperanza sintió por primera vez esa sensación extraña en el pecho durante su caminata matutina por el parque. No era dolor exactamente. Era como si su corazón se hubiera vuelto demasiado pesado para su cuerpo, como si cada latido le costara más esfuerzo del que podía dar. Al principio, Esperanza había tratado de ignorar los síntomas. A los 74 años, había aprendido a vivir con pequeñas molestias físicas que venían con la edad, pero esta sensación era diferente. Cuando subía las escaleras de su casa, tenía que detenerse a la mitad para recuperar el aliento. Cuando cargaba las bolsas del mercado, sentía como si su pecho fuera a explotar. Cuando se acostaba por las noches, a veces despertaba con la sensación de que se estaba ahogando. Esperanza había sido una mujer fuerte toda su vida. Había criado a 2 hijos como madre soltera después de que su esposo muriera en un accidente laboral cuando Gabriel tenía 15 años y Fernando tenía 12. El accidente había ocurrido un martes por la mañana. Roberto, su esposo, trabajaba en una obra de construcción cuando una viga de acero se desplomó y lo aplastó. Murió instantáneamente, dejando a Esperanza con 2 adolescentes y ningún plan para el futuro. Durante las primeras semanas después del funeral, Esperanza había pensado que no iba a poder salir adelante. No tenía educación formal más allá de la primaria, no tenía experiencia laboral fuera del hogar, y tenía 2 hijos que necesitaban terminar la secundaria y algún día ir a la universidad.
pero la desesperación había despertado en ella una fuerza que no sabía que tenía. Había conseguido trabajo limpiando oficinas en el centro de la ciudad. El horario era brutal. Entraba a las 5 de la mañana y terminaba a las 2 de la tarde, 6 días a la semana. Durante 30 años, Esperanza había mantenido ese mismo trabajo. 30 años levantándose a las 4 de la mañana, tomando 2 autobuses para llegar al centro, limpiando pisos, baños, escritorios y ventanas. 30 años de manos agrietadas por los productos de limpieza, de espaldas adoloridas por pasar horas inclinada, de pies hinchados por estar de pie todo el día. Pero también 30 años de orgullo al ver a sus hijos estudiar con útiles escolares que ella había comprado. De satisfacción al pagar las colegiaturas universitarias con su propio dinero. De alegría al ver a Gabriel graduarse de ingeniería y a Fernando de contaduría. Esperanza había trabajado hasta los 65 años, cuando finalmente se jubiló con una pensión modesta pero suficiente para vivir cómodamente. Durante los últimos 9 años, desde su jubilación, había disfrutado de una rutina tranquila, caminatas matutinas, telenovelas en la tarde, llamadas semanales con sus hijos, y la satisfacción de ver que Gabriel y Fernando habían construido vidas prósperas. Gabriel se había convertido en ingeniero civil y tenía una empresa de construcción exitosa. Estaba casado con Patricia, tenían 2 hijos y vivían en una casa grande en una colonia residencial. Fernando era contador público y manejaba las finanzas de varios negocios importantes en la ciudad. Estaba casado con Alejandra, tenían una hija y también vivían cómodamente. Esperanza se había sentido orgullosa de ver a sus hijos prosperar, pero nunca había esperado que esa prosperidad los alejaría de ella. Las visitas, que antes eran semanales, se habían vuelto mensuales. Las llamadas, que antes duraban 1 hora, ahora duraban 10 minutos. Los almuerzos familiares, que antes eran eventos importantes, ahora se cancelaban por compromisos de trabajo. Pero Esperanza había decidido ser comprensiva. Sus hijos tenían responsabilidades, tenían familias propias, tenían carreras demandantes. Es natural, se decía a sí mismo. Los hijos crecen y hacen sus propias vidas. Sin embargo, cuando los síntomas cardíacos empeoraron y Esperanza ya no pudo ignorar la fatiga constante, la falta de aire al subir escaleras y la hinchazón en sus piernas, finalmente decidió ir al médico. Su médico de cabecera, Dr. Hernández, la había referido inmediatamente al cardiólogo. El doctor Ramírez, un hombre de unos 55 años con 30 años de experiencia en cardiología, había revisado los resultados de sus estudios con expresión seria. Señora Esperanza, usted tiene insuficiencia cardíaca, su corazón está trabajando más de lo que puede y necesitamos controlarlo cuidadosamente. Mientras el doctor hablaba, Esperanza solo pensaba en una cosa: ¿quién va a venir por mí cuando salga de aquí? Eso significa que me voy a morir, doctor. Ramírez había visto esta pregunta en los ojos de miles de pacientes durante su carrera, y siempre respondía con la misma combinación de honestidad y esperanza. No significa que se va a morir pronto. Con el tratamiento adecuado, puede vivir muchos años más con buena calidad de vida, pero sí significa que va a necesitar medicamentos diarios, consultas regulares cada 2 semanas, cambios en su dieta, ejercicio moderado y cuidados especiales. ¿Qué tipo de cuidados especiales? No puede hacer esfuerzos físicos intensos, no puede cargar peso excesivo, necesita evitar el estrés. Y sobre todo, va a necesitar que su familia la apoye. Los pacientes cardíacos que tienen apoyo familiar fuerte tienen tasas de supervivencia mucho más altas. El doctor había continuado explicándole los detalles de su condición. Su corazón no estaba bombeando la sangre de manera eficiente, lo que causaba acumulación de líquidos en sus pulmones y piernas, y eventualmente podía llevar a complicaciones graves si no se controlaba adecuadamente. Doctor, ¿puedo seguir viviendo sola? Puede, pero necesita tener a alguien que la revise regularmente.
Alguien que se asegure de que está tomando sus medicamentos, que la acompañe a sus citas médicas, que esté pendiente de cualquier cambio en sus síntomas. Esperanza había salido del consultorio con una bolsa llena de medicamentos nuevos y una lista de instrucciones que cambiarían completamente su rutina diaria. Había llamado a Gabriel inmediatamente después de salir del consultorio. «Hijo, necesito hablar contigo. El doctor dice que tengo problemas del corazón». «Problemas del corazón. Es grave». Esperanza le había explicado el diagnóstico, los medicamentos, las restricciones y la necesidad de apoyo familiar. Gabriel había guardado silencio por un momento. «Mamá, ¿no puedes cuidarte sola? Yo tengo 3 proyectos de construcción grandes este mes. Estamos en temporada alta de construcción y no puedo delegar responsabilidades importantes». Esperanza había sentido el primer pinchazo de desilusión, pero había decidido ser comprensiva. «Por supuesto, hijo, solo quería que supieras. ¿Necesitas dinero para los medicamentos?» «No. Mi pensión cubre los gastos médicos. Solo pensé que tal vez podrías venir a visitarme más seguido». «Sí, mamá. En cuanto termine estos proyectos, voy a tener más tiempo. Te prometo que voy a ir a verte más seguido». Era una promesa que Gabriel nunca cumpliría. La conversación con Fernando había sido similar, pero aún más frustrante. «Mamá, sabes que me preocupo por ti, pero estoy cerrando los libros fiscales de 5 empresas. Es la época más estresante del año. Para mí, mis clientes dependen de mí para sus declaraciones de impuestos». «Lo entiendo, Fernando. Solo quería avisarles. ¿Has pensado en contratar a una enfermera que te visite? Yo te puedo ayudar a pagar la mitad». Esperanza se había quedado sorprendida por la sugerencia. «Fernando, no necesito una enfermera. Solo necesito que mis hijos me acompañen de vez en cuando». «Mamá, pero una enfermera puede cuidarte profesionalmente. Nosotros no somos doctores. No necesito cuidado profesional, necesito cuidado familiar». Fernando había suspirado audiblemente. «Mamá, seamos realistas. Patricia y yo tenemos nuestros trabajos. Tenemos a nuestra hija que necesita atención. No podemos estar yendo a tu casa constantemente». «No estoy pidiendo que vengan constantemente. Solo, más seguido». «Sí, mamá. Vamos a tratar de organizar mejor nuestro tiempo». Era otra promesa vacía. Durante las siguientes semanas, Esperanza había comenzado su nueva rutina sola. Medicamentos 3 veces al día. Dieta baja en sal. Ejercicio ligero consistente en caminatas de 15 minutos. Y consultas médicas cada 2 semanas. Lo había hecho completamente sola. Las llamadas de Gabriel se habían vuelto aún más esporádicas. Cuando llamaba, las conversaciones eran breves y distraídas. «¿Cómo te sientes, mamá?» «Bien, hijo. Tomando mis medicinas como dijo el doctor. Me da gusto. ¿Has tenido síntomas raros?» «A veces me falta el aire. Pero el doctor dice que es normal». «Está bien. Mientras sigas tomando las medicinas, vas a estar bien». «Gabriel, ¿podrías acompañarme a mi próxima cita? El doctor dice que es importante que alguien de la familia entienda mi tratamiento». «¿Cuándo es?» «El viernes a las 10 de la mañana». «Ay, mamá, este viernes tengo una junta muy importante con unos inversionistas. ¿Puede ser otro día? Las citas médicas no las puedo mover tan fácilmente, hijo». «Bueno, apunta todo lo que te diga el doctor y después me platica». Gabriel había colgado sin preguntarle si necesitaba transporte al hospital, si tenía preguntas sobre su medicación o si se sentía asustada por su diagnóstico. Fernando era aún menos presente. Sus comunicaciones se habían reducido a mensajes de texto ocasionales. «¿Cómo estás, mamá? Espero que bien». Y cuando Esperanza respondía con detalles sobre sus síntomas o sus citas médicas, él no respondía durante días. Cuando finalmente respondía, era con mensajes genéricos. «Qué bueno que estás siguiendo el tratamiento», o «cuídate mucho». Pero la verdadera prueba había llegado cuando Esperanza tuvo su primera crisis cardíaca. Era un viernes por la noche cuando sintió que no podía respirar.
Su corazón latía de manera irregular y tenía un dolor en el pecho que la asustó profundamente. Llamó a Gabriel a las 10:30 de la noche. Hijo, creo que necesito ir al hospital. No puedo respirar bien. ¿Estás segura, mamá? A esta hora los hospitales están llenos de emergencias reales. Esperanza se quedó sin palabras. Su dificultad para respirar no era una emergencia real. Gabriel, el doctor dijo que si tenía síntomas como estos, debía ir inmediatamente al hospital. Mamá, no puedes esperar hasta mañana, yo te llevo temprano. Hijo, no creo que pueda esperar. Gabriel suspiró audiblemente. Está bien, llama a una ambulancia. Yo te alcanzo en el hospital cuando pueda. Esperanza había llamado la ambulancia sola. Había llegado al hospital sola y había esperado durante 4 horas en la sala de emergencias sola. Gabriel nunca llegó. A las 6 de la mañana, cuando los médicos finalmente la estabilizaron y le ajustaron la medicación, Esperanza llamó a Gabriel nuevamente. Hijo, ya me dieron de alta. ¿Puedes venir a recogerme? Mamá, es sábado muy temprano. ¿No puedes tomar un taxi? Esperanza había tomado un taxi de regreso a su casa, pagando con el dinero que tenía guardado para emergencias. Esa noche, sola en su casa, Esperanza había llorado por primera vez desde el diagnóstico. Pero no había llorado por su enfermedad. Había llorado por la realización de que sus hijos no tenían tiempo para ella cuando más los necesitaba. Esa fue la noche cuando Esperanza comenzó a tomar notas. Notas que se convertirían en la última voluntad más devastadora que Gabriel y Fernando jamás podrían imaginar. Durante los siguientes 6 meses, desde marzo hasta septiembre de 2024, Esperanza desarrolló una rutina que se volvió dolorosamente predecible. Cada martes y viernes, Esperanza tomaba el autobús a las 8 de la mañana para llegar a su cita médica de las 10. Llevaba siempre la misma bolsa de tela azul, donde guardaba sus medicamentos, sus estudios médicos y un cuaderno pequeño donde anotaba todo lo que el doctor le decía. También anotaba otras cosas. Martes 19 de marzo, cita con Dr. Ramírez. Presión arterial alta. Necesito cambiar medicamento. Llamé a Gabriel a las 2 p.m. para contarle. Me dijo que estaba ocupado, que habláramos después. No llamó después. Viernes 22 de marzo. Nuevos medicamentos me dan mareos. Necesito que alguien me acompañe a la farmacia. Llamé a Fernando. Me dijo que su esposa podía ir conmigo el lunes. El lunes me mandó mensaje. Mamá, se complicó el día. ¿Puedes ir sola? Martes 26 de marzo. Doctor Ramírez preguntó por qué siempre vengo sola. Le dije que mis hijos trabajan mucho. Me miró con lástima. Las anotaciones de Esperanza se fueron volviendo más detalladas y más dolorosas con el paso de las semanas. Viernes 5 de abril, tuve que esperar 3 horas en el laboratorio para los estudios de sangre. Una señora me preguntó dónde estaba mi familia. No supe qué responder. Martes 9 de abril, Gabriel me llamó para preguntarme si podía cuidar a sus hijos el fin de semana, porque él y su esposa iban a ir a Cancún. Le dije que el doctor me prohibió esfuerzos. Me dijo, cuidar niños no es esfuerzo, mamá. Le expliqué que no puedo cargar peso ni correr detrás de niños pequeños. Me colgó. Viernes 12 de abril, Fernando me pidió que le prestara 50,000 pesos para un negocio seguro. Le expliqué que tengo gastos médicos altos y que mis ahorros se están acabando. Me dijo, mamá, tú siempre has sido muy egoísta con el dinero. Pero las anotaciones más devastadoras eran las que describían los momentos cuando Esperanza más había necesitado a sus hijos. Lunes 22 de abril, me caí en la ducha. No podía levantarme sola. Llamé a Gabriel. No contestó. Llamé a Fernando. No contestó. Llamé a la vecina, doña Carmen. Vino inmediatamente y me ayudó. Miércoles 8 de mayo. Tuve crisis de ansiedad en la madrugada. Sentía que me ahogaba. Llamé a Gabriel a las 3 a.m. Me gritó, mamá, son las 3 de la mañana. Si fuera una emergencia real, habrías llamado a los paramédicos. Colgó. Sábado 18 de mayo, Día de las Madres. Esperé toda la mañana que vinieran a visitarme. Gabriel mandó flores con una tarjeta.
Para la mejor mamá, perdón por no poder visitarte hoy. Fernando mandó un mensaje. Feliz día, mamá. Te queremos mucho. Nadie vino. Durante esos meses, Esperanza también comenzó a observar cosas que antes no había notado. Notó que Gabriel publicaba fotos en Facebook de sus vacaciones familiares, sus cenas en restaurantes caros y sus fines de semana en la playa. Notó que Fernando presumía en Instagram su nueva camioneta, sus relojes caros y sus salidas nocturnas con amigos, pero ninguno de los dos publicaba fotos visitándola a ella. Domingo 2 de junio. Vi en Facebook que Gabriel llevó a sus hijos al parque de diversiones. Gastaron más de 5,000 pesos en un día. La semana pasada, me dijo que no podía ayudarme con los 2,000 pesos de mis medicamentos porque está muy apretado económicamente. Jueves 13 de junio, Fernando publicó fotos de una cena para celebrar el cumpleaños de su esposa. El restaurante se ve muy caro. Hace 2 semanas me dijo que no podía contratar a alguien que me ayudara con la limpieza porque no tiene dinero extra en este momento. Pero la anotación que cambiaría todo fue la del 25 de julio. Jueves 25 de julio, tuve que ir sola a recoger los resultados de mi electrocardiograma. Ramírez se ve preocupado. Me dijo, señora Esperanza, su condición está empeorando. Necesita más reposo, menos estrés y mucho apoyo familiar. Le pregunté qué pasaba si no tenía apoyo familiar. Me dijo, entonces tenemos que considerar otras opciones. No quiso explicarme qué significaba eso. Esa noche Esperanza había tomado una decisión. Si sus hijos no tenían tiempo para visitarla mientras estaba enferma, iban a tener que vivir el resto de sus vidas sabiendo que habían perdido su última oportunidad para demostrar que la amaban. Esperanza decidió hacer una prueba final, una prueba que determinaría no solo el futuro de su relación con sus hijos, sino también el futuro de la herencia que había estado ahorrando para ellos durante toda su vida. El 1 de agosto de 2024, Esperanza recibió una llamada del doctor Ramírez que cambiaría el curso de todo. Señora Esperanza, necesito que venga mañana temprano. Sus últimos estudios muestran que necesitamos ajustar significativamente su tratamiento. ¿Es grave, doctor? Es serio. Necesitamos hospitalizarla por unos días para estabilizarla y encontrar la combinación correcta de medicamentos. Esperanza se quedó callada durante un momento. Doctor, esto significa que mi condición está empeorando. Significa que estamos en un punto crítico. Con el cuidado adecuado podemos controlarla, pero necesita supervisión constante los próximos días. Después de colgar con el doctor, Esperanza se sentó en su sillón favorito y miró el cuaderno donde había estado registrando todos los desaires de sus hijos durante los últimos 5 meses. Tenía una decisión que tomar. Podía llamar a Gabriel y Fernando inmediatamente, decirles que tenía que ser hospitalizada y pedirles que vinieran. O podía hacer algo diferente. Algo que le mostraría, de una vez por todas, si sus hijos realmente se preocupaban por ella, o si simplemente la veían como una carga. Esperanza decidió hacer una prueba. No les iba a decir nada sobre la hospitalización. En cambio, les iba a decir que tenía una cita médica rutinaria y ver si alguno de ellos se ofrecía a acompañarla. No lo hacía para castigarlos, lo hacía para saber si todavía tenía hijos. Era jueves por la noche cuando Esperanza llamó a Gabriel. Hijo, ¿cómo estás? Bien, mamá, un poco ocupado. ¿Qué necesitas? No necesito nada especial. Solo quería avisarte que mañana tengo cita con el doctor. Ah, está bien. ¿Todo normal? Sí, solo revisión. Esperanza esperó. Esperó a ver si Gabriel se ofrecería a acompañarla, a preguntarle si necesitaba que la llevara, a mostrar aunque fuera un poco de interés en su bienestar. Bueno, mamá, que te vaya bien en tu cita. Te tengo que dejar, estoy viendo una película con los niños. Está bien, hijo, que disfruten la película. Gabriel colgó sin preguntarle a qué hora era la cita, si necesitaba transporte o si quería compañía. La llamada con Fernando fue aún más reveladora. Hola, mamá, ¿todo bien? Sí, Fernando. Solo te avisaba que mañana tengo cita médica. ¿Cita médica? ¿No acabas de ir hace como una semana? Hace 2 semanas, hijo. Y son cada 2 semanas. Ah, sí.
Bueno, espero que todo esté bien. Fernando ni siquiera esperó a que Esperanza respondiera. Siguió hablando. Mamá, por cierto, ¿te acuerdas de mi amigo Ricardo? El que tiene el taller mecánico. Está vendiendo una camioneta usada muy barata. ¿No te interesaría cambiar tu carro viejo? Esperanza se quedó sin palabras. Su hijo la había llamado para venderle algo, no para preguntarle sobre su salud. Fernando, no manejo mucho últimamente. El doctor me dijo que manejara lo menos posible. Ah, bueno, si cambias de opinión, me avisas. Fernando, sobre la cita de mañana, ¿qué tiene? Esperanza esperó nuevamente. Una oportunidad más para que su hijo mostrara interés, para que se ofreciera a acompañarla, para que demostrara que se preocupaba. Nada, solo quería que supieras. Está bien, mamá, que tengas buena cita. Yo tengo que trabajar hasta tarde. Fernando colgó. Esperanza se quedó sentada en la oscuridad de su sala, sosteniendo el teléfono, sintiendo el peso de la realización más dolorosa de su vida. Sus hijos no se preocupaban por ella. No era que estuvieran ocupados. Era que ella no era una prioridad. Esa noche Esperanza escribió una entrada en su cuaderno que sería la más importante de todas. Jueves 1 de agosto les dije a Gabriel y Fernando que tenía cita médica mañana. Ninguno preguntó detalles, ninguno se ofreció a acompañarme, ninguno mostró preocupación real. Mañana me hospitalizan por tiempo indefinido, y ellos no lo saben porque no preguntaron. Esta va a ser mi prueba final. Si no vienen a buscarme mientras estoy hospitalizada, sabré que he perdido a mis hijos, y ellos habrán perdido algo mucho más valioso. El viernes 2 de agosto, Esperanza empacó una pequeña maleta con ropa para una semana, guardó su cuaderno de anotaciones y tomó un taxi al hospital. No les dijo a sus hijos dónde iba. Iba a esperar a ver cuánto tiempo pasaba antes de que se dieran cuenta de que su madre había desaparecido. Esperanza fue ingresada al Hospital General San José el viernes 2 de agosto a las 9 de la mañana. La habitación 3 se convirtió en su hogar durante los siguientes 10 días, y también se convirtió en el lugar donde Esperanza perdería todas las ilusiones que le quedaban sobre sus hijos. El primer día, viernes, Esperanza había esperado con un optimismo doloroso. Seguramente Gabriel va a llamar esta noche para preguntar cómo me fue en la cita. Pensó mientras las enfermeras le instalaban el suero y le conectaban los monitores cardíacos. Gabriel no llamó. El sábado por la mañana, mientras Esperanza desayunaba avena tibia y miraba por la ventana hacia el estacionamiento del hospital, pensó: Fernando siempre llama los sábados para preguntar cómo estoy. Cuando no conteste el teléfono de la casa, se va a preocupar. Fernando no llamó el sábado, ni el domingo. Para el lunes, Esperanza había comenzado a sentir algo más devastador que la insuficiencia cardíaca, la certeza de que sus hijos habían seguido con sus vidas normales sin siquiera notar que ella había desaparecido. «Buenos días, señora Esperanza», le dijo la enfermera Carmen, una mujer de unos 45 años que había estado cuidándola desde el viernes. «¿Ya vino su familia a visitarla?» «No, mis hijos trabajan mucho». La enfermera Carmen había trabajado en el hospital durante 15 años y había visto muchas situaciones familiares difíciles, pero algo en la manera en que Esperanza respondía la preocupó. «Ellos saben que está hospitalizada». Esperanza se quedó callada durante un momento. «No, no saben. ¿Por qué no les ha dicho?» Esperanza miró hacia la ventana. «Porque quiero ver cuánto tiempo pasa antes de que se den cuenta de que no estoy en casa». La enfermera Carmen sintió un nudo en el estómago. En 15 años de trabajo, nunca había visto a una madre hacer una prueba tan desesperada. «Señora Esperanza, ¿por qué no les llama? Seguramente están preocupados». «Enfermera, ¿usted tiene hijos?» «Sí, tengo 2. Si usted desapareciera por 3 días, ¿cuánto tiempo cree que tardarían sus hijos en buscarla?» Carmen no tuvo que pensar la respuesta, ni siquiera un día. «Me llamarían esta misma noche si no contestara el teléfono». Esperanza asintió lentamente. «Mis hijos no me han llamado desde el jueves. Durante los siguientes días,
La enfermera Carmen se convirtió en la testiga silenciosa de la prueba más triste que había presenciado. El martes Esperanza le pidió que le pasara el teléfono. Voy a llamar a casa para checar los mensajes. En su contestadora había 3 mensajes. El primero era de su dentista, recordándole su cita del siguiente mes. El segundo era de una compañía de seguros ofreciéndole un plan funerario. El tercero era de doña Carmen, su vecina. Esperanza, hace 3 días que no te veo. ¿Estás bien? Si no contestas para mañana, voy a ir a tu casa a ver qué pasó. No había ni un solo mensaje de Gabriel o Fernando. El miércoles, Esperanza le pidió a la enfermera Carmen que llamara a doña Carmen. Dígale que estoy bien, que estoy visitando a unos familiares fuera de la ciudad. No quiero que se preocupe. ¿Por qué no les dice la verdad a sus hijos? Porque todavía no termino mi prueba. El jueves, una semana después de haber sido hospitalizada, Esperanza recibió la primera llamada de Gabriel. Mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu cita del viernes pasado? Esperanza sintió una mezcla de esperanza y amargura. Gabriel finalmente había llamado, pero había tardado una semana entera. Bien, hijo. Me da gusto. Oye, ¿te acuerdas del terreno que tienes en las afueras de la ciudad? ¿El que compraste hace como 20 años? Esperanza se quedó helada. Gabriel no la había llamado para preguntar por su salud. La había llamado para preguntarle sobre propiedades. ¿Por qué preguntas por el terreno, Gabriel? Es que un amigo mío está buscando un terreno por esa zona. ¿Estarías interesada en venderlo? Dice que puede pagar un buen precio. Gabriel, ¿me llamaste para preguntarme cómo estoy o para preguntarme por el terreno? Pues, las dos cosas. ¿Cómo estás? Era demasiado tarde. Esperanza ya tenía su respuesta. Estoy bien, Gabriel. Y no estoy interesada en vender el terreno. ¿Estás segura? Mi amigo dice que... Estoy segura. Bueno, mamá, si cambias de opinión, me avisas. Gabriel colgó sin preguntarle por su corazón, por sus medicamentos o por sus próximas citas médicas. La llamada de Fernando llegó el viernes. Mamá, ¿todo bien? Sí, Fernando. Qué bueno. Oye, ¿te acuerdas de la cuenta de ahorros que tienes en el banco? La que abriste cuando vendiste la casa de la abuela. Esperanza cerró los ojos. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué preguntas por esa cuenta, Fernando? Es que mi contador dice que hay unas inversiones muy buenas ahorita. Si quisieras, yo podría ayudarte a invertir ese dinero y generar más ganancias. Fernando, ¿me llamaste para preguntar por mi dinero? No, mamá. Te llamé para saber cómo estar. Pero ya que hablamos, pensé que te podría interesar la oportunidad de inversión. Esperanza se quedó callada durante un momento. Fernando, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste? Pues, hace como... ¿un mes? Hace 3 meses, Fernando. Ah, sí, es que he estado muy ocupado, pero pronto voy a ir a visitarte. ¿Cuándo? Pues, la próxima semana, o la otra. Fernando colgó sin concretar la visita, sin preguntarle por su salud y sin mostrar interés real en verla. Esa noche, Esperanza escribió en su cuaderno la entrada más dolorosa de todas. Viernes 9 de agosto, una semana hospitalizada. Gabriel me llamó para preguntarme por el terreno. Fernando me llamó para preguntarme por mi dinero. Ninguno me ha preguntado dónde he estado. Ninguno se ha dado cuenta de que no estoy en casa. Ninguno me ha visitado. La prueba está completa. He perdido a mis hijos. Mañana voy a escribir mi última voluntad. El hábelo 10 de agosto, Esperanza le pidió a la enfermera Carmen que trajera papel de carta y un bolígrafo. ¿Va a escribir una carta? Sí, la carta más importante de mi vida. Durante las siguientes 4 horas, Esperanza escribió la última voluntad que cambiaría para siempre la vida de Gabriel y Fernando. Una última voluntad que no solo les quitaría su herencia, sino que también les daría la lección más devastadora sobre el precio de abandonar a una madre. El sábado 10 de agosto, mientras Esperanza estaba sentada en su cama del hospital, escribiendo la carta que determinaría el futuro de sus hijos, Gabriel estaba en una parrillada familiar celebrando el cumpleaños de su hija. Fernando estaba en un spa con su esposa,
disfrutando de un fin de semana de relajación. Ninguno de los dos sabía que su madre estaba hospitalizada. Ninguno de los dos sabía que esa sería la última oportunidad que tendrían para demostrar que se preocupaban por ella. Y ninguno de los dos sabía que mientras ellos disfrutaban sus vidas, su madre estaba escribiendo las palabras que los destruirían para siempre. Esperanza comenzó la carta con manos temblorosas, pero con una claridad mental absoluta. A mis queridos hijos Gabriel y Fernando, si están leyendo esta carta, significa que ya no estoy con ustedes y que finalmente han encontrado tiempo en sus ocupadas vidas para preguntarse qué pasó con su madre. Durante los últimos 6 meses, desde que me diagnosticaron insuficiencia cardíaca, he llevado un registro cuidadoso de cada una de nuestras interacciones. He documentado cada llamada que no contestaron, cada visita que cancelaron, cada vez que me dijeron que estaban demasiado ocupados para acompañarme al doctor. He registrado cada ocasión en que me pidieron dinero o favores, pero no tuvieron tiempo para preguntarme cómo me sentía. He anotado las fechas exactas cuando prefirieron ir de vacaciones en lugar de venir a verme cuando les dije que me había caído en la casa. He guardado evidencia de todas las veces que me dijeron que me amaban en mensajes de texto, pero no pudieron visitarme en persona durante meses. La prueba final la hice durante los últimos 10 días. El 2 de agosto, fui hospitalizada con una crisis cardíaca. Mi condición era lo suficientemente seria como para que el doctor me mantuviera internada durante 10 días completos. No les dije que estaba en el hospital, porque quería ver cuánto tiempo tardarían en buscarme si yo desaparecía de sus vidas. Los resultados de mi prueba han sido devastadores. Gabriel, me llamaste una vez durante esos 10 días, no para preguntar por mi salud, sino para preguntarme si quería vender el terreno que compré con el dinero de la venta de la casa de mi madre. Fernando, también me llamaste una vez, no para saber cómo estaba, sino para preguntarme por mi cuenta de ahorros y si quería invertir mi dinero con tu contador. Ninguno de ustedes se dio cuenta de que no había estado en casa durante 10 días. Ninguno de ustedes se preocupó lo suficiente como para venir a visitarme. Ninguno de ustedes mostró interés real en mi bienestar. Durante 30 años trabajé limpiando oficinas desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para poder darles educación, oportunidades y un futuro mejor. Gasté todos mis ahorros en sus colegiaturas universitarias. Vendí la casa que heredé de mi madre para pagar sus gastos cuando empezaron sus negocios. Sacrifiqué mi comodidad, mi tiempo y mi energía para asegurar que ustedes pudieran tener vidas prósperas. Nunca les pedí nada a cambio excepto amor y respeto. No los recibí. Por esa razón, he decidido cambiar completamente mi testamento original. Mi testamento anterior les dejaba a ustedes dos toda mi herencia, la casa donde vivo, valuada en 2.008 millones de pesos, el terreno en las afueras de la ciudad, valuado en mis cuentas de ahorro que contienen 850.000 pesos, y mis inversiones en certificados de depósito, valuadas en 650.000 pesos. En total, les estaba dejando un patrimonio de 5.000 millones de pesos, pero una madre que muere sola y abandonada no deja herencia a los hijos que la abandonaron. Por lo tanto, mi nueva última voluntad es la siguiente. Primera, dono mi casa a la Fundación Hogares para Madres Ancianas, una organización que cuida a madres mayores cuyos hijos las han abandonado. Segunda, dono el terreno a la misma fundación para que construyan un centro de día donde las madres ancianas puedan pasar tiempo con otras mujeres que entienden lo que es ser olvidadas por sus propios hijos. Tercera, dono mis 850.000 pesos de ahorros al Hospital General San José, específicamente para crear un fondo que ayude a pacientes ancianos que no tienen familia que los visite. Cuarta, dono mis certificados de depósito a la Iglesia de San Francisco para que establezcan un programa de visitas a madres enfermas que están solas. Quinta, lo único que les dejo a ustedes dos es este cuaderno donde registré todos sus desaires durante los últimos 6 meses para que puedan leer exactamente cómo trataron a su madre durante los últimos meses de su vida. Sexta, también les dejo las cuentas médicas que no pudieron ayudarme a pagar.
porque estaban muy apretados económicamente mientras gastaban miles de pesos en vacaciones y lujos. Quiero que sepan que no hago esto por venganza. Lo hago por justicia. Ustedes me trataron como si yo no fuera importante, como si mi tiempo no tuviera valor, como si mi amor fuera algo que podían dar por sentado, como si mi vida fuera menos importante que sus trabajos, sus diversiones y sus comodidades. Por eso, han perdido el derecho a beneficiarse de los sacrificios que hice por ustedes durante toda mi vida. El dinero que les dejo a las fundaciones y organizaciones de caridad va a ser usado para cuidar a madres como yo, madres que fueron abandonadas por hijos como ustedes. Tal vez cuando vean lo que han perdido, entiendan finalmente el valor de lo que tenían y decidieron desperdiciar. Tal vez la próxima madre anciana que conozcan la van a tratar con el respeto que se merecía su propia madre, pero que nunca le dieron. Mi último deseo es que encuentren la manera de perdonarse a ustedes mismos por haber desperdiciado la oportunidad de ser buenos hijos. Si alguna vez se preguntan por qué no les dejo dinero, recuerden que el dinero no visita hospitales. El amor sí, porque yo ya los perdoné. Los amo, pero ya no confío en ustedes, y una herencia no se puede dejar a personas en las que no se puede confiar. Con amor eterno pero corazón roto, su madre, Esperanza Morales, P.D. Gabriel. El amigo que quiere comprar mi terreno ya no va a poder comprarlo. Va a ser usado para que otras madres abandonadas tengan un lugar donde no se sientan solas. P.D. Fernando, mi cuenta de ahorros ya no va a estar disponible para tus inversiones. Va a ser usada para pagar las cuentas médicas de pacientes que no tienen hijos que las ayuden. Espero que valiera la pena estar tan ocupados. Esperanza selló la carta en un sobre y escribió en el exterior: para Gabriel y Fernando, abrir solo después de mi muerte. Le entregó la carta a la enfermera Carmen. Podría guardar esto en la caja fuerte del hospital hasta que sea necesario. Por supuesto, señora Esperanza. ¿Está segura de lo que escribió? Completamente segura. Tuve 6 meses para pensarlo y 10 días para confirmarlo. 3 días después, el martes 13 de agosto, Esperanza fue dada de alta del hospital. Regresó a su casa sin decirles a Gabriel y Fernando dónde había estado. Ninguno de los dos se había dado cuenta de que había desaparecido durante casi 2 semanas. Esperanza vivió otros 4 meses, durante los cuales sus hijos la visitaron una vez cada uno. Gabriel la visitó en octubre para pedirle que firmara unos papeles relacionados con una herencia de un pariente lejano. Fernando la visitó en noviembre para preguntarle si quería vender algunas joyas que ya no usaba. Esperanza murió tranquilamente en su sueño el 15 de... Había pasado los últimos días de su vida organizando la donación de todas sus posesiones, asegurándose de que ni un solo peso fuera a parar a las manos de los hijos que la habían abandonado cuando más los necesitaba. Gabriel y Fernando encontraron su cuerpo 3 días después, cuando doña Carmen, preocupada porque Esperanza no había recogido su periódico, llamó a los paramédicos. Fue entonces cuando recibieron la carta que cambiaría sus vidas para siempre. 6 meses después del funeral de Esperanza, Gabriel y Fernando seguían lidiando con las consecuencias devastadoras de la última voluntad de su madre. La pérdida económica había sido brutal, 5 millones de pesos que se habían esfumado de sus vidas para siempre. Pero la pérdida emocional había sido aún peor. Gabriel había desarrollado insomnio severo. No podía dormir sin recordar todas las llamadas de su madre que no había contestado, todas las veces que había elegido el trabajo por encima de ella. Fernando había comenzado terapia psicológica después de tener ataques de ansiedad cada vez que veía a una mujer mayor sola en la calle, cada vez que pasaba por el hospital donde su madre había estado internada sin que él lo supiera. Sus respectivas familias también habían pagado el precio social del abandono. Los hijos de Gabriel y Fernando habían comenzado a cuestionar a sus padres. ¿Por qué la abuela murió sola? ¿Por qué no sabían que estaba en el hospital? Ustedes van a hacer lo mismo con nosotros cuando seamos grandes. Gabriel había calculado obsesivamente. Si hubiera visitado a su madre una vez por semana durante los últimos 6 meses de su vida,
Habría invertido aproximadamente esas 48 horas le habrían costado 5.000 o 5 millones de pesos. Pero era demasiado tarde para los cálculos, era demasiado tarde para las visitas, era demasiado tarde para decir «te amo» y realmente demostrarlo con acción. Gabriel y Fernando habían aprendido la lección más cara de sus vidas, que el tiempo con una madre no es infinito, que el amor filial no puede ser postergado indefinidamente, y que algunas oportunidades perdidas no regresan jamás. La Fundación Hogares para Madres Ancianas había usado la Casa de Esperanza para crear un refugio donde madres abandonadas podían vivir con dignidad. El terreno se había convertido en un centro de día donde mujeres mayores solas podían pasar tiempo con otras que entendían su dolor. El hospital había establecido el Fondo Esperanza Morales para ayudar a pacientes ancianos sin familia. La iglesia había creado el programa Visitas de Amor para acompañar a madres enfermas en soledad. El cuaderno de esperanza se había convertido en un testimonio público de cómo el abandono gradual puede matar a una madre tanto como cualquier enfermedad. Esperanza había muerto, pero su legado de justicia seguía vivo en cada madre anciana que ahora recibía el cuidado y el respeto que ella nunca tuvo de sus propios hijos. Gabriel y Fernando habían perdido mucho más que una herencia. Habían perdido la oportunidad de ser recordados como buenos hijos. Y esa pérdida no tenía precio que pudiera compensarla. Querida familia de abuelas sabias y fuertes, ¿sintieron el peso devastador de la justicia silenciosa de Esperanza? Durante 6 meses, ella esperó. Durante 10 días en el hospital, siguió esperando. Una visita, una llamada real. Un momento de amor genuino de los hijos por los que había sacrificado toda su vida. Gabriel y Fernando estaban demasiado ocupados construyendo sus propias vidas para darse cuenta de que estaban destruyendo el corazón de la mujer, que les había dado todo. Cuando finalmente tuvieron tiempo para preguntarse por su madre, era demasiado tarde. Ella había muerto sola, y su última voluntad se convirtió en la lección más cara de sus vidas. 5 millones de pesos perdidos para siempre, pero más importante, la oportunidad de ser buenos hijos perdida para siempre. Esta historia nos enseña verdades que no podemos ignorar. Primero, el tiempo con nuestras madres no es infinito. Cada día que no las visitamos es un día que no podemos recuperar. Segundo, una madre enferma necesita amor, no excusas. No necesita que le digamos que la amamos por mensaje. Necesita que se lo demostremos con presencia. Y tercero, una madre que muere sola no deja herencia. Deja una lección sobre el precio del abandono. Si esta historia los conmovió, si han visto madres esperando visitas que nunca llegan, o si simplemente creen que nuestras madres merecen nuestro tiempo antes de que sea demasiado tarde, dejen su me gusta en este video. Comenten tiempo perdido si creen que Gabriel y Fernando recibieron la justicia que merecían. Comenten madre primero si esta historia los motivó a visitar a su madre esta misma semana. Y si conocen hijos que están demasiado ocupados para sus madres enfermas, compartan este video con ellos antes de que sea demasiado tarde. Suscríbanse a Abuelas Sabias y Fuertes para más historias que nos recuerdan que el amor filial no se puede postergar indefinidamente. Recuerden, cuando una madre deja de esperar, la justicia llega en silencio. Y esa justicia puede ser más devastadora que cualquier enfermedad. Que Dios bendiga a todas las madres que esperan en soledad, y que abra los ojos de todos los hijos que creen que sus madres van a estar ahí para siempre. El tiempo no espera. Las madres tampoco deberían tener que hacerlo. Nos vemos en la próxima historia, familia.